5 hombres atacados. Un multimillonario CEO en un restaurante. La habilidad oculta de una camarera. Lo cambió todo. ¿Y si el peor momento de tu vida se convirtiera en la puerta para descubrir que los ángeles aún caminan entre nosotros? Owen Chen, un multimillonario tecnológico de 42 años, jamás imaginó que una tranquila cena de martes en su restaurante familiar favorito cambiaría todo lo que creía sobre la bondad humana. El pequeño restaurante italiano en la calle Maple se había convertido en su refugio del mundo corporativo, un lugar donde nadie conocía su fortuna, donde los manteles rojos a cuadros y el aroma a albahaca fresca le recordaban tiempos más sencillos con su difunta abuela. Pero esa noche, cuando 5 hombres furiosos irrumpieron por la puerta principal con sed de venganza en los ojos, Owen se dio cuenta de que a veces nuestras mayores bendiciones vienen disfrazadas de nuestros peores miedos. La camarera de voz suave, que llevaba meses atendiendo su mesa habitual en la esquina, estaba a punto de revelarle un secreto que no solo le salvaría la vida, sino que le devolvería la fe en la humanidad. Mientras los hombres se acercaban con los puños apretados y palabras amargas sobre trabajos perdidos y promesas rotas, Owen no tenía ni idea de que aquella mujer silenciosa, que hacía malabarismos con los platos en sus gastadas zapatillas, poseía el poder de transformar el odio en sanación. ¿Desde dónde nos veis esta noche? Linda Rodríguez llevaba 3 años trabajando en la cocina de Nona, y durante todo ese tiempo, había aprendido a leer a la gente como si fueran libros abiertos. El hombre de negocio silencioso del reservado de la esquina, el que siempre pedía pollo a la parmesana y dejaba generosas propinas, tenía una tristeza en los hombros que le recordaba a su propio padre después de perder su trabajo en la fábrica. Ella no sabía que Owen valía miles de millones. Para ella, él era solo otra alma solitaria que buscaba consuelo en sabores familiares. Owen apreciaba el anonimato. Tras construir su imperio de software desde la nada, se había cansado de la gente que veía signos de dólar en lugar de a un ser humano. Aquí, entre las familias que compartían espaguetis y las parejas mayores que se tomaban de la mano mientras comían tiramisú, podía simplemente existir sin el peso de las expectativas. Linda le rellenaba el café sin que se lo pidiera y nunca intentaba entablar conversación trivial cuando su teléfono vibraba con llamadas urgentes de negocios. Ella entendía que a veces la amabilidad significaba saber cuándo dar espacio. Pero esta noche era diferente. Linda notó la tensión en el momento en que entraron los 5 hombres. Se movían con determinación, sus ojos recorriendo el restaurante hasta que se posaron en la mesa de Owen, en la esquina. Ella reconoció la mirada. Era la misma expresión que tenía su hermano cuando perdió su trabajo en la construcción. La misma amarga mezcla de ira y desesperación que había consumido su barrio cuando cerraron las fábricas textiles. No eran delincuentes al azar. Eran hombres que se sentían agraviados. Hombres que culpaban a Owen por algo que les había costado muy caro. Los instintos maternales de Linda, aguzados por la crianza de 3 hijos como madre soltera, le hicieron percibir el peligro de inmediato. El mayor del grupo, un hombre de unos 50 años con manos callosas y botas de trabajo, dio un paso al frente. «Eres Owen Chen», dijo, con la voz cargada del peso de meses de desempleo. «¿Te acuerdas de nosotros? Trabajábamos para Patterson Manufacturing antes de que su software reemplazara a la mitad de nuestra plantilla». El rostro de Owen palideció al comprender. El software de automatización que su empresa había desarrollado había revolucionado la fabricación, pero nunca se había planteado las personas detrás de los informes de eficiencia. Los 5 hombres representaban a cientos de familias cuyas vidas habían sido trastornadas por el progreso, y su dolor se reflejaba en cada línea de sus rostros curtidos. Linda sintió que el corazón le latía con fuerza, pero no de miedo. 20 años atrás, antes de ser camarera y madre, había sido una persona completamente distinta.
Mientras los hombres rodeaban la mesa de Owen, elevando la voz con acusaciones y amenazas, Linda se desató el delantal en silencio y se acercó. Los demás comensales empezaron a notar el alboroto. Niños aferrados a sus padres mientras la tensión se palpaba en el ambiente. No era así como debía haber transcurrido su martes por la noche, pero la vida le había enseñado que a veces estamos llamados a ser más de lo que aparentamos. Ser 60 familias, continuó el hombre, con la voz quebrada por la emoción. 6 familias lo perdieron todo porque ustedes decidieron que las máquinas eran mejores que las personas. Sus compañeros asintieron con gesto sombrío, con sus propias historias de ruina financiera y sueños rotos reflejadas en sus rostros. Owen intentó levantarse, con las manos en alto en señal de paz, pero los hombres formaron un círculo cerrado alrededor de su mesa. Nunca quise que nadie saliera herido, dijo en voz baja, sintiendo de repente que su riqueza era una carga en lugar de un logro. Las decisiones empresariales parecían tan limpias. Sobre el papel, no pensé en las personas reales. El más joven del grupo, apenas 30 años, con la mirada llena de ira y los puños temblorosos, se acercó. Mi padre trabajó en Patterson durante 28 años. ¿28 años? Sus máquinas lo reemplazaron 3 meses antes de su jubilación. El dolor en su voz atravesó la cálida atmósfera del restaurante como una cuchilla. Los demás comensales se movieron inquietos. Ted se movía incómodo, algunos buscaban sus teléfonos, otros guiaban en silencio a sus hijos hacia la salida. Linda observaba cómo se desarrollaba todo, sus ojos entrenados, evaluando la situación con la precisión de alguien que alguna vez había vestido un uniforme completamente distinto. El equipo de seguridad de Owen estaba a kilómetros de distancia, y él se dio cuenta con creciente alarma de que a estos hombres no les interesaba el dinero ni la negociación. Querían justicia, la que se obtiene haciendo sentir a alguien tan impotente como ellos se habían sentido. Por favor, dijo Owen, con la voz más baja, más humana. Hablemos de esto. Tiene que haber una manera de arreglar las cosas. Pero los hombres ya habían perdido la paciencia para conversar. Meses de cartas de rechazo, avisos de ejecución hipotecaria y ver a sus hijos preocupados por necesidades básicas les habían endurecido el corazón hasta el punto de la irracionalidad. Fue entonces cuando Linda dio un paso al frente. Su movimiento era tan fluido y seguro que captó la atención a pesar de su baja estatura. Había estado observando el lenguaje corporal, contando posibles vías de escape y calculando riesgos con la conciencia instintiva que la mayoría de la gente nunca desarrolla. Caballeros, dijo con voz tranquila, pero con una autoridad que parecía surgir de la nada. Entiendo que están sufriendo. He estado exactamente donde están ustedes. Los hombres se giraron para mirar a esta camarera de mediana edad que se había atrevido a interrumpir su confrontación. Y algo en su mirada firme los hizo detenerse. No entiendes nada, respondió el hombre mayor. Pero ahora había menos veneno en su voz. Linda asintió lentamente, sosteniendo la mirada de cada uno de ellos con una firmeza compasiva. Mi esposo murió en Afganistán hace 12 años. Me dejó con 3 hijos y una montaña de deudas. Sé lo que se siente cuando el mundo deja de preocuparse por tu familia. Sus palabras tenían un peso que el dinero no podía comprar. La credibilidad que solo se adquiere al atravesar el fuego y salir ilesa. Si este momento te conmovió, dale un me gusta al video. La tensión en el restaurante cambió sutilmente. Pero el peligro no había terminado. La ira del joven volvió a encenderse, su desesperación anulando el intento de Linda por conectar con él. Cuando se abalanzó sobre Owen con los puños en alto,
La verdadera naturaleza de Linda se reveló, y todos los presentes estaban a punto de descubrir que algunos ángeles se disfrazan de personas comunes hasta el momento en que más se les necesita. Lo que sucedió después se desarrolló en segundos, pero se recordaría durante años. Cuando el puño del joven voló hacia el rostro de Owen, Linda se movió con una precisión y velocidad que desafía su apariencia humilde. Su mano interceptó el golpe con una suave pero firme redirección, utilizando el impulso del atacante en su contra con un movimiento tan fluido que parecía casi una danza. El hombre se vio repentinamente desequilibrado y fue alejado de Owen. Su ira se transformó en confusión. Los demás comensales observaron en un silencio atónito como esta modesta camarera demostraba habilidades que evidenciaban una amplia formación y experiencia mucho más allá de servir café y tomar pedidos. Fui policía militar durante 8 años, dijo Linda en voz baja, manteniendo el agarre en la muñeca del joven con una facilidad profesional. Pero, más importante aún, soy una madre que ha tenido que explicarles a sus hijos por qué papá no volverá a casa. Su voz transmitía fuerza y ternura, una combinación que, de alguna manera, superó la ira de los hombres para tocar algo más profundo. La violencia no les devolverá sus trabajos ni sanará sus familias. Solo creará más hogares rotos. ¿Cómo? La mía. La resistencia del joven se desvaneció al comprender sus palabras, su rabia, dando paso al dolor que había estado oculto en su interior. Owen se quedó paralizado, no por miedo, sino por reconocer algo profundo que ocurría ante sus ojos. Esta mujer, a quien había visto innumerables veces rellenando vasos de agua y recogiendo mesas, estaba revelando una faceta de su carácter que lo conmovió profundamente. Ella había perdido más que cualquiera de ellos: su marido, su seguridad, su futuro. Sin embargo, se interponía entre ellos, en medio de la violencia, con perdón en lugar de rencor. Los 5 hombres parecieron percibirlo también, su mentalidad de turba disolviéndose ante la genuina compasión de alguien que realmente comprendía su dolor. Sé que sus familias necesitan ayuda, continuó Linda, dirigiéndose a los 5 hombres sin soltar su suave pero firme agarre. Y sé que el señor Chen necesita comprender el verdadero coste de sus decisiones. Miró entre los trabajadores enfadados y el multimillonario no veía enemigos, sino seres humanos que habían perdido de vista la humanidad del otro. Pero destruirse mutuamente no reconstruirá lo que se ha roto. Los hombros del hombre mayor se desplomaron al comprender sus palabras. 20 años de disciplina militar se evidenciaban en cómo mantenía el control sin infligir daño ni humillación. El joven comenzó a llorar. Lágrimas silenciosas, de agotamiento, que hablaban de noches en vela y búsquedas desesperadas de empleo. Linda le soltó la muñeca y lo guió suavemente hacia una silla cercana. Su movimiento pasó con fluidez de la contención al consuelo. ¿Cómo te llamas, hijo?, preguntó suavemente. Kevin, logró decir entre lágrimas. Kevin Patterson. Esa fábrica llevaba el nombre de mi bisabuelo. La historia personal que se escondía tras su ira hacía la situación aún más desgarradora. Generaciones de legado familiar borradas por el progreso tecnológico. ¿Alguna vez te has enfrentado a algo así? Cuéntanos en los comentarios. Owen por fin encontró su voz, pero sonó diferente. Más débil, más humana, desprovista de la seguridad corporativa. Necesito saber, dijo, mirando a cada uno de los 5 hombres. Necesito entender qué les hice a sus familias. El restaurante quedó en completo silencio, salvo por el suave llanto de Kevin y el lejano sonido del tráfico. Linda permanecía inmóvil entre ellos, lista para intervenir de nuevo si fuera necesario, pero presintiendo que algo importante estaba a punto de cambiar en el corazón de todos los presentes.
Lo que sucedió durante la siguiente hora transformó un momento de potencial violencia en algo extraordinario. Owen escuchó atentamente, mientras cada hombre compartía su historia. Robert, el mayor, había ascendido desde barrendero hasta supervisor de línea a lo largo de 3 décadas, solo para ver cómo las máquinas eliminaban su puesto y otros 20 en un solo día. Miguel mantenía a sus padres ancianos y costeaba los estudios de enfermería de su hija cuando llegaron los despidos. La esposa de Frank luchaba contra el cáncer, y la pérdida de su seguro médico lo había obligado a tomar decisiones imposibles entre medicamentos y la hipoteca. Cada historia profundizaba la comprensión de Owen sobre el costo humano de sus innovaciones. Linda permaneció cerca, no como una guardiana, sino como testigo. Su presencia, de alguna manera, les brindaba a estos hombres orgullosos la seguridad para mostrar su vulnerabilidad. Les traía café y pañuelos, pequeños gestos que preservaban la dignidad al tiempo que reconocían el dolor. Owen se encontró pensando en su abuela, que había trabajado en una fábrica de ropa durante 40 años, y en lo orgullosa que estaba de su sueldo fijo, y de la comunidad que había construido con sus compañeros. Había olvidado que el progreso siempre deja a alguien atrás, y que el éxito puede construirse inconscientemente sobre las pérdidas de otros. A medida que las historias continuaban, Owen empezó a ver más allá de los balances y los informes de eficiencia, a las personas reales a las que afectaban sus decisiones. Pero más que eso, presenció algo extraordinario en el discreto liderazgo de Linda. No solo previno la violencia, sino que creó un espacio para la sanación. Sus preguntas sacaron a la luz el dolor de los hombres, sin juzgarlos. Sus suaves correcciones impidieron que su ira se reavivara, y su propia historia de pérdida le dio palabras de poder que la riqueza jamás podría comprar. Esta era alguien que había aprendido a transformar la tragedia personal en compasión por los demás. «Me equivoqué», dijo Owen finalmente, con la voz cargada de sincero remordimiento. Estaba tan concentrado en la innovación que olvidé que la innovación debe estar al servicio de las personas, no reemplazarlas. Sacó su teléfono, no para llamar a seguridad, sino para tomar notas. Mientras cada hombre hablaba. «Quiero arreglar esto, pero necesito hacerlo bien esta vez. ¿Me ayudarás a entender? ¿Cómo sería eso?» Los hombres intercambiaron miradas, sorprendidos por su disposición a escuchar y aprender en lugar de simplemente escribir cheques para que el problema desapareciera. Linda sonrió por primera vez esa noche, reconociendo el momento en que la ira se transforma en posibilidad. «Señor Chen», dijo suavemente, «creo que estos caballeros podrían tener algunas ideas muy valiosas sobre cómo la tecnología puede trabajar con las personas en lugar de contra ellas». Su sugerencia sembró una semilla que crecería en algo que ninguno de ellos podría haber imaginado al comienzo de la noche. Si te ha gustado esta historia, suscríbete a nuestro canal para más historias conmovedoras. El restaurante poco a poco volvió a la normalidad a su alrededor. Pero las 6 personas de la mesa de la esquina siguieron hablando, haciendo bocetos en servilletas de ideas e intercambiando información de contacto. Linda observó cómo se desarrollaba todo, con la silenciosa satisfacción de quien había logrado desactivar una situación peligrosa. Pero, aún más importante, había ayudado a sanar algo que podría haber enquistado durante años. Cuando el último de los demás comensales se marchó y ella comenzó a cerrar, oyó a Owen pedirles a los hombres que se reunieran con él la semana siguiente para hablar sobre la creación de empleos que honraran tanto la innovación como la dignidad humana. 6 meses después, la planta de fabricación de Patterson reabrió sus puertas con un enfoque revolucionario de la automatización, que combinaba tecnología avanzada con trabajadores cualificados en lugar de reemplazarlos.
Owen había invertido no solo dinero, sino también tiempo. Aprendió sobre la fabricación desde cero y descubrió que los sistemas más eficientes eran aquellos que honraban tanto la innovación como la experiencia humana. Robert volvió a ser supervisor de planta, pero, esta vez a cargo de una instalación donde trabajadores y máquinas colaboraban en lugar de competir. Kevin encontró su propósito: en capacitar a otros jóvenes para trabajar con la nueva tecnología, convirtiendo el legado de su familia en algo aún más fuerte que antes. La hija de Miguel se graduó de la escuela de enfermería sin deudas, gracias a un programa de becas. Owen fundó un centro para los hijos de trabajadores desplazados. La esposa de Frank recibió la atención médica que necesitaba gracias a los beneficios integrales de salud de las nuevas instalaciones. Cada uno de los 5 hombres encontró no solo empleo, sino también una renovada dignidad y esperanza. Se habían transformado de manifestantes enfurecidos en consultores, ayudando a la empresa de Owen a desarrollar tecnología que potenciaba las capacidades humanas en lugar de eliminarlas. Pero el cambio más profundo se produjo en el propio Owen. Descubrió que el verdadero éxito no se medía en precios de acciones ni en cuota de mercado, sino en las vidas transformadas y las comunidades fortalecidas. Todos los martes por la noche, seguía yendo a la cocina de Nona. Pero ahora comprendía que la silenciosa sabiduría de Linda había sido el verdadero tesoro desde el principio. Ella le había enseñado que el liderazgo no se trata de mandar desde arriba, sino de servir desde dentro. Esa fortaleza se revela no en el dominio, sino en la valentía de crear paz donde el conflicto amenaza con destruir. Linda siguió trabajando en el restaurante, pero ahora también formaba parte del consejo de la Fundación Owens, ayudando a garantizar que la innovación siempre tuviera en cuenta su impacto humano. Su formación militar le había enseñado a proteger y servir, pero la vida le había enseñado que a veces las mayores batallas no se ganan con la fuerza, sino con la comprensión. Las habilidades que había empleado aquella noche no eran solo técnicas físicas, sino la capacidad más profunda de ver más allá de la ira, del dolor subyacente, de encontrar puntos en común donde otros solo veían división. La historia de aquella noche de martes se extendió discretamente por la comunidad, convirtiéndose en un recordatorio de que la gente común a menudo posee dones extraordinarios y que nuestros peores momentos pueden convertirse en puertas hacia nuestro mayor crecimiento. Owen aprendió que la riqueza sin sabiduría es pobreza. Y Linda descubrió que sus años de servicio, tanto en uniforme como en la vida cotidiana, la habían preparado para momentos en que la sociedad necesitaba sanación más que héroes. En un mundo que a menudo se siente dividido y enojado, su historia se convirtió en prueba de que la comprensión aún es posible, que las personas pueden elegir la conexión en lugar del conflicto cuando alguien lo suficientemente valiente da un paso al frente para mostrar el camino. Los 5 hombres encontraron más que trabajos. Encontraron compañeros para construir un futuro mejor. Owen encontró más que redención. Encontró un propósito. Y Linda descubrió que las batallas más duras que jamás había librado no estaban en lugares lejanos, sino justo aquí, en casa, en los corazones de personas que habían olvidado cómo tener esperanza. Si te gustó esta historia, recuerda darle me gusta, dejar un comentario con tus opiniones y suscribirte para leer más historias conmovedoras que nos recuerdan la bondad que aún existe en el mundo. A veces, los cambios más poderosos comienzan con los actos de valentía más sencillos, y las personas más comunes entre nosotros llevan dentro el poder de transformar todo. Gracias por acompañarnos en este viaje para descubrir que los ángeles aún caminan entre nosotros.
A menudo se disfrazan de personas que vemos a diario pero a las que rara vez prestamos atención.